Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Mi nombre es Ana Baltriani, de formación soy agrónoma, vivo en Trevelin, en una pequeña ecovilla que se llama Arriba la Luna, en Chubut, Patagonia, Argentina. Nos fuimos enredando en la red de cátedras libres de soberanía alimentaria a nivel nacional, que es un colectivo de más de 60 organizaciones que trabajamos en red. Un poco esta experiencia me motivó a realizar un viaje pendiente en mi vida, tanto en Latinoamérica como el Caribe. Este viaje se basó no en cuestiones turísticas, sino en poder relevar e intercambiar con experiencias de soberanía alimentaria y agroecología en diferentes países. Y voluntarié en varias de estas experiencias. En total fueron más de 70 entrevistas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, México y Venezuela como simples estudios de caso. Encontré gente maravillosa que trabaja todos los días por un mundo mejor y más justo. También encontré integrantes de organizaciones, redes, productores, consumidores, chefs, campesinos, indígenas, conuqueros, feriantes, que tienen un hilo en común, que es la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas, del agua, de la tierra y del alimento como una expresión política y sociocultural. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Episodio 12 de Senderos de Reexistencia. Como decimos, senderos de reexistencia es poder entrar, ¿no?, en esa América profunda, poder conocer experiencias, poder conocer que día a día la construyen un montón de seres que piensan un mundo mejor. Y realmente lo hablamos con Pacho en uno de los episodios, ¿no? Hay esperanza, pero no ingenua, sino realmente hay mucha gente que pensamos que este mundo lleno de guerras, violencias y cosas negativas, tiene salida con toda esta gente, ¿no?, que aparece construyendo todos los días un mundo mejor. Y en este episodio justamente Cecilia Zunga pertenece a una organización que es Utopía, en la cual hubo otros compañeros que hablaron en Riobamba, Ecuador, ¿no? Ella es la secretaria administrativa de este espacio, muy pila, muy interesante, ¿no?, todo lo que plantea, muy joven también. Esta organización surgió en el año 2000, une al productor y al consumidor. Les cuento que a veces es difícil hacer este tipo de entrevistas porque justo uno empieza a grabar y empieza el perro de al lado a chumbar y complica un poco y creo que no dejó de ladrar en toda la grabación. Bueno, en este caso ella habla un poco de la historia de Utopía, cuáles son las diferentes estrategias que se dan esta organización. Su eje, sus valores son la economía solidaria y la soberanía alimentaria. Y bueno, las dos líneas de trabajo son la canasta comunitaria, que también me tocó voluntariar ahí, trabajar un par de horas armando canastas. Bueno, Ecuador está dolarizado. No digo que está naturalizado esto, pero bueno, se manejan en dólares y bueno, una canasta tanto de fruta o de verdura salía entre 13 y 15 dólares con una diversidad que realmente aquí desde Patagonia podemos envidiar. Y lo otro son las cajitas de ahorro, que muchos de nosotros, los más viejos, nos acordamos que teníamos, ¿no?, una libreta de ahorro, pero ellos arman grupos y entre ellos hacen préstamos y bueno, y ahí nos cuenta un poco cómo es este mecanismo, ¿no?, de las cajitas de ahorro y bueno, y cómo hay un trabajo muy autogestivo y de mucha solidaridad y de unión, ¿no?, porque fortalece comunidad. Ahora viene una entrevista en este episodio 12 con
Gerardo González Figueroa. Él también está en Ecosur, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Él es doctor, digamos, me costó bastante encontrarlo, pero él estaba en su oficina y como es doctor, todo el mundo venía a golpear la puerta para pedirle una receta, para pedirle una ayuda, no sé qué. Así que costó bastante poder charlar con él. Me hubiera gustado seguir charlando muchas horas. Él está muy vinculado a todo el movimiento zapatista y en esta entrevista nos cuenta un poco la historia del zapatismo, su origen, desde la década de los 60, cómo diferentes líderes, que también muchos desaparecidos y muertos, siguieron sosteniendo desde las comunidades campesinas indígenas, principalmente originarias, conceptos vinculados a la agroecología y a la soberanía alimentaria, y digamos con una mirada claramente antisistémica. Y bueno, cómo fue el proceso desde que se guardaron en las montañas, volvieron, fueron, vinieron, armaron los caracoles. Y bueno, hoy las comunidades zapatistas se declaran autogestivas, tienen su territorio demarcado, autogestivas también desde el punto de vista de su autoabastecimiento, si bien asambleas y diferentes actividades. Pero bueno, son más de 50 municipios hoy autónomos. Y quizás una frase que me quedó mucho, por un lado es la construcción del común, o sea, se sienten del común, del pueblo, y a la vez trabajan para el día después, ¿no? Y en eso también generan mucha conciencia a nivel territorial. Y por último, nunca pudimos saber el apellido de Jan, pero Jan es un belga que vive en Samaipata, por eso habla medio raro, en Bolivia. Y bueno, yo también cuando llegué a Samaipata no sabía dónde parar y me dijeron, anda al jardín. El jardín es un hermoso espacio, es sí, no sé si es específicamente un hostel, son muchas habitaciones que son compartidas, y una cocina común, y un poco Jan va relatando ahí cómo lo fueron construyendo. Esto está hecho en barro, todos sus avatares, ¿no? Inundaciones, pérdidas, construcción de cúpulas, y bueno, fue un espacio en el cual yo me sentí muy identificada, y aparte, un espacio muy intercultural, porque, había de todo, españoles, italianos, belgas también, alemanes, ingleses. Y lo que me llamó la atención de estos jóvenes, que muchos trabajan en Europa, ¿no? Por ejemplo, en marketing, y después van a tirarse en una hamaca paraguaya en el medio de la vegetación del jardín, ¿no? Y ahí justamente en Samaipata tuvimos la oportunidad de organizar como una expedición, ¿no? A los helechos gigantes, que dicen que es un relicto, digamos, un lugar único en el mundo, si bien después en Venezuela también vi helechos gigantes, pero realmente es un pueblo hermoso, lleno de mercados, lleno de gente vendiendo sus productos, así que viven en también un pequeño como paraíso, ¿no? América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Nos encontramos aquí en Riobamba, en una ONG que se llama Utopía. Vamos a hablar con la administradora de esta ONG y también coordinadora de una de las líneas de trabajo. Ella es Cecilia Jungan. Quizás si querés presentarte, contanos un poco desde cuándo que trabajas en esta ONG y después nos contás un poco en edades, digamos, en tiempo, cuándo fue formada Utopía y un poco, profundizar en sus estrategias. Gracias.
desde este momento, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Yungán, yo soy parte del equipo, más que ONG, más bien es una organización comunitaria que siempre hemos trabajado pensando pues en relacionarnos con los compañeros productores y con consumidores que tenemos acá. Bueno, Utopía es una organización comunitaria que viene trabajando en dos ejes bien fuertes, como es el de economía solidaria y el de soberanía alimentaria. Utopía ya tiene alrededor ya de 25 años que acabó de cumplir en febrero. Nace con el tema de la canasta comunitaria, que al inicio era un tema más económico, pero realmente para nosotros ha sido un proceso de aprendizaje y de fomentar el tema de soberanía alimentaria al saber cómo están nuestros compañeros productores sembrando, qué dificultades tienen con el tema de semilla, agua, tierra, ambiente y diferentes componentes que engloban al tema de soberanía alimentaria. Es decir, nace este proceso con 7 familias a partir del 2000 que eran estudiantes pues de una universidad local de aquí de la provincia del Chimborazo, del cantón Riobamba, una universidad reconocida como es la Politécnica de Les Poch, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, donde que existe la carrera justo de agronomía. Y eso ha permitido que los compañeros, que eran 7 integrantes, formen este proceso de la canasta. Y a partir del 2003 ya empezamos como a tener relación con los compañeros productores, justamente ya para ir involucrándonos en el tema de la alimentación, pero de una alimentación ya más limpia, más sana, sin químicos y sobre todo conociendo el rostro de la persona quien te entrega tu alimento. Y eso permite o cambia el contexto o la forma de pensar de la gente que vivimos en la ciudad, ¿no? Entonces en la ciudad para nosotros, como digo, siempre es fácil, tú haces parar un taxi, te vas a hacer tus compras y ya, pero es diferente convivir y vivir ya con los compañeros, en visitar las chacras, las parcelas, sus huertos, en donde que el tema que no es fácil, le falta el agua, tiene que madrugar, tiene sus animales, se están enfermando, ¿qué puedes hacer por esos animalitos, por su familia también? Que el agua no es que como tienes en la ciudad, abres la llave y te puedes utilizar, en cambio para ellos no, tienen que bajar a las quebradas, a las sequías, tratar de buscar el agua limpia o puntos de agua. Entonces eso ha ido relacionándose que Utopía vaya también formando parte de grupos a nivel nacional, es decir que en el 2007 nosotros somos parte ya de un movimiento de economía social y solidaria y el colectivo agroecológico a nivel nacional, que eso nos ha permitido trabajar con el tema de la alimentación y con el tema de trabajar políticas públicas, ya políticas públicas a nivel nacional y a nivel local. En el 2007 también fuimos un representante local que tuvimos desde aquí de Riobamba, que fue en la Copisa, que se ayudó a la construcción de la ley de soberanía alimentaria que se empezó a trabajar. Y bueno, entonces eso es lo que se ha ido trabajando en este componente de las canastas, se puede decir. Y en el tema económico, pues que son las canastas también, que nos ayuda a que primero un productor tenga un mejor pago, porque no es que tú vas y regateas el precio en el mercado, sino aquí es la relación directa con el productor, donde que te entrega tu producto y nosotros les pagamos en ese momento y no estamos regateando. Tenemos un precio que no podemos decir tan justo, pero sí les pagamos lo que realmente es relación a su trabajo, a su esfuerzo, a su tiempo también que da, ¿no? Y una pregunta, bueno, quizás ustedes fueron dolarizados, ¿eso afectó a las canastas? ¿En qué año fue? Justo en la dolarización. Sí, las canastas, perdón, nacen con el tema de la dolarización, porque nosotros aquí a partir del 2000 estábamos en sucres, pero el tema de la dolarización empieza y es por eso que nace este proceso de la canasta, porque buscábamos cómo alimentarnos y alimentarnos de una mejor manera. Es decir, en esa actualidad, en este momento tenemos unas canastas que son de $13, que vienen hortalizas, verduras y frutas, ¿no? Y una fruta también que viene una canasta de frutas que vienen de $5. En esta vienen de 5 a 6 productos, que son las frutas, y en la de verduras vienen de 15 a 17 productos, que son hortalizas, verduras y tubérculos.
Esta canasta está diseñada en función a una alimentación nutricional que debería mantener una familia, es decir, de miembros de 3 a 4 personas que te pueden normalmente alcanzar las porciones, cantidades y nutrientes para los 15 días que te dura esta canasta. Entonces la familia se acerca, cancela y las familias son parte de este proceso. La canasta no tiene subsidios, es más bien autónoma. ¿Y por qué es autónoma? Porque es con el mismo dinero de las mismas familias. O sea, las familias adelantan el dinero para garantizar la compra. Sí, si yo quiero adquirir mi canasta, yo tengo que primero cancelar, informar que quiero mi canasta, cancelar la que yo deseo, si quiero la de frutas o quiero la verdura o quiero las dos. Entonces, si me toca participar, yo participo en el trabajo comunitario, que son los días viernes, donde el trabajo es pesar, contar, distribuir, para que las familias que no les tocó participar se acerquen, retiren su canasta y pues se les informa. Esta participación del trabajo comunitario son de 3 a 4 veces al año, no es que cada quincena participan. Entonces, ese es el ahorro que a más del tiempo, y algo muy importante que a veces piensan que el involucrarse en el tema de compras de canastas es de la mujer. En cambio, aquí tienes un rol que es muy familiar, porque el trabajo comunitario vienen niños, jóvenes, mujeres, hombres, personas de la tercera edad, donde que ellos dicen, chuta, yo me siento aquí feliz porque estoy trabajando, me siento útil, y no es que ya soy de la tercera edad y no hago, no, al contrario, y no es que tienes que cargar, no sé, cajas, sí, sino simplemente también te da el trabajo en función a tu esfuerzo y a lo que tú puedes hacer. Y ese trabajo pues lo vamos haciendo siempre en conjunto. Creo que la canasta más bien se ha convertido como en un tema más familiar, más de familia, ¿no? Porque eso te ayuda a que contribuyas y que generes. De este ahorro que hemos ido realizando de nuestra canasta, se ha construido lo que es el tema de las cajas. Pero antes de pasar a las cajas, sería importante que remarques esta cuestión de la construcción de redes, ¿no? Y que esto no solo pasa aquí, sino que también es como un movimiento nacional. Sí, justo hablaba también antes que nosotros, que una vez que las cajas nacieron, las canastas, hemos ido también buscando a compañeros productores, y también los compañeros productores, las canastas no solamente, nacen desde aquí, desde la ciudad de Riobamba, pero se han creado en algunos lugares que son en diferentes lugares del Ecuador, ¿no? O sea, costa, sierra, oriente, y se han ido formando también estas redes justamente para trabajar y fomentar en el tema de políticas públicas, y también fomentar o tener esta red para saber dónde tenemos compañeros productores de agroecología, de cacao, no sé, de papas y hortalizas, de tubérculos, incluso para saber el tema también de semillas, cómo lo manejan en diferentes sectores, se van visitando o vas conociendo, ¿no? Las dificultades que tienes de sector a sector, la producción, qué pasa en el calor, en el frío. Entonces, estos movimientos te ayudan justamente a que tú puedas conocer y vas relacionándote, ¿no? Uno de los movimientos que es el colectivo agroecológico, que incluso hay una reunión que es una vez al año, que se reúnen toda la mayoría de compañeros justamente para tratar de ir mejorando, de buscar, de analizar, de dar a conocer también lo que tú estás haciendo en cada lugar, en cada sector. Si yo necesito no sé, visitas de escuelas de agroecología, necesito semillas o tengo alguna enfermedad, alguna plaga. Esto te ayuda a que tú puedes, es como una biblioteca, se puede decir, que tú puedes pues informar, averiguar, consultar, y no solamente eso, sino tienes algo que a nivel nacional trabajamos con el tema de la agroecología, de cómo puedes mejorar, de cómo plantear las leyes, tanto locales como nacionales. Entonces, esos movimientos te sirven al ser parte de este proceso. Y ahora cuéntame un poco lo de las cajas, brevemente, que es otra de las estrategias, ¿no?, de Utopía. Sí, bueno, como les hablaba, es el tema de las canastas, de los compañeros productores también, y asimismo de las cajas, que con el pequeño ahorrito que tú vas teniendo de las canastas, también se pensó, o se piensa que ese ahorro debe ser que vaya encaminado a un proceso que también te ayude a mejorar
económicamente, familiarmente, que tengas un espacio donde que tú sepas que puedes acercarte, ahorras mensualmente $5 en el grupo del número que se vayan creando de cajitas. Quiero decir, una cajita puede tener miembros de 10, 15, 20 personas, las personas que realmente tengan mucha confianza, mucha afinidad. Y estas personas arman un reglamento donde que saben cuánto tienen que ahorrar, cómo va a ser su crédito, cuánto tiempo voy a pagar, qué pasa si me atraso, qué pasa si es que caigo en mora, que es algo muy, muy interesante que siempre manifestamos que cuando nosotros estamos en nuestra cajita tenemos que tener la plena confianza de decir lo que nos está pasando. Si yo no tengo o no puedo pagar o no puedo ahorrar lo que están todos ahorrando, bueno, siempre en la asamblea, en el día que tú te reúnes, ahí trabajas y ves la forma de cómo beneficiarnos todos. Es decir, planteas un día al mes, ese día tú sabes que tienes que ahorrar, pagar tu crédito y también solicitar. Cuando tú solicitas tu apoyo, bueno, es el préstamo, pero que acá manejamos también con una terminología más propia, ¿no? Es decir, pues ir tu apoyo, tu acolite, claro. Siempre pensando en mi ayuda que tú solicitas, para qué tiempo puedes pagar, tú manifiestas igual en ese momento y el dinero lo vamos distribuyendo o entregando de acuerdo a las necesidades o prioridades que tú tienes. Entonces, para nosotros es algo muy importante al saber que no dependas de una banca privada, que no dependas de una economía convencional, sino que realmente tienes primero la confianza de acercarte, solicitar, pedir y también pagar. Y en caso de que tú tengas alguna dificultad por pagar, informas al grupo y el grupo te ayuda a resolver esa situación de cómo tú puedes en este proceso de las cajitas tratar de ir pagando, ¿no? Te dan alternativas, que hay alguna persona que no tengo, bueno, yo en mi casa necesito una persona que me ayude de pronto, no sé, a los quehaceres de la casa, en mi trabajo o en mi emprendimiento, o necesito también productos. Entonces ahí tú vas buscando las mejores soluciones y es así que yo sepa hasta aquí no hay nadie de las cajitas, ya estamos alrededor de 23 años también. Y nadie se ha ido sin pagar, todos han cumplido sus cuotas, sus pagos. Si tú pides tu crédito, al inicio las cajitas empiezan con un interés, de pronto se puede decir un poquito alto porque son montos también muy pequeños, pero a medida que van subiendo sus apoyos, igual el interés va bajando, ¿no? El interés, y actualmente, como decía, se dan créditos de 2.500, donde que tú no pagas interés, solamente un fondo de solidaridad que lo llamas, y pagas en 18 meses esos 2.500, ¿no? Bueno, en Argentina se llamaron los fondos rotatorios, pero bueno, que los procesos inflacionarios impidieron que continuaran, ¿no? Y ahora, hoy ustedes, en el marco de un gobierno más de derecha, digamos, ¿cómo crees que la perspectiva de esto, no? Bueno, realmente para nosotros es tan mágico, diríamos, al saber que, como tú dices, ¿no? O sea, el tema inflacionario, el tema de tantas dificultades administrativas que ya en sí las políticas del Estado te dan. Obviamente acá tienes otra transformación al saber que con tu dinero tú puedes ejercer o puedes ver cómo en grupos tan pequeños se mueven cantidades inmensas que se quedan en tu espacio, en tu lugar, en tu ciudad, y cómo vas generando el dinero que es el interés mismo que, imagínate tú, si tienes una libreta de ahorros en cualquier banco, nunca te dan un centavo. Pero si yo ahorro aquí en mis cajitas y me distribuyo utilidades, recibo al año $45, $47, como nuestra economía propia, se puede decir, nuestro dinero, que no, a nosotros nadie nos subsidia, nadie nos entrega nada, porque es nuestro trabajo y nuestro dinero es el que estamos aportando. Ves las cantidades que eso va a contrarrestar a cómo maneja la economía del Estado, ¿no? Uh-huh. Y eso obviamente para ellos lo ven como que son espacios de resistencia por un lado, pero claro, que compiten. Ajá, pero realmente todo es transparente, porque tú en una reunión tú ahorras, entregas y solicitas, pero todos sabemos, tenemos, como dice nuestra compañera, tenemos la triple, anotas en tu cuaderno, anotas en tu libreta y
das el informe a todos. Mientras todos tengamos las cuentas claras de todo lo que hacemos, o sea, no pasa nada. La transparencia, la honestidad y sobre todo la sinceridad, decimos. Porque si alguien no tiene y se acerca y lo manifiesta, eso es importante de cómo le ayudas, no de cómo lo castigas. Para nosotros no es el tema de multas, porque si pones una multa ya no es una ayuda, va a parecerse al tema convencional y que vamos a quitarle lo que tiene. Aquí todos somos garantes de todos, no tienes, simplemente tú solicitas al 3x1 o al monto alto que lo estén recibiendo en ese momento. Entonces creo que, claro, con las políticas del Estado y con tus políticas propias, obviamente quienes nos beneficiamos directamente somos nosotros, cada individuo de nuestra economía, de nuestro dinero, que no pasa con el Estado o con el tema de finanzas, ¿no? Entonces tú vas, el interés, ¿a quiénes van? El interés se queda en la cooperativa, en el banco, o ellos lo que hacen es su dinero mandar, invertir en el exterior, y quienes siguen ganando son los que llevan al frente el tema de cooperativas o el tema financiero, que aquí no pasa eso, aquí te llevas tú, es para ti, es para tu familia, y pues eso es el beneficio creo que más grande. Cecilia Yungan, te agradecemos mucho aquí en Utopía, y bueno, quizás si quieres mandar un saludo a Argentina. No, feliz, más bien que bueno que la gente nos sigamos sumando en estos procesos, porque creo que si mientras somos poquitos de aquí y de allá y todos tenemos una misma lógica y estamos pensando en conjunto, pues son cosas muy valiosas que también lo deben hacer allá. Así que lo más importante es unirnos y salir en adelante, porque estamos viviendo momentos difíciles, no solo el Ecuador, sino a nivel mundial. Y creo que lo que nos va a unir es el tema de organizarnos y de unirnos. No ser individualistas, porque eso es lo que nos acarrea y lo que estamos viviendo por el mismo hecho de hacerlo individual. Creo que la unión hace la fuerza, así que nosotros felices pues de que se sigan multiplicando así como se han multiplicado nuestras canastas, nuestras cajas, se armen redes, porque si nosotros no nos unimos pues difícilmente vamos a poder salir, y que mejor que no seamos solamente aquí en el Ecuador, sino seamos miles del Ecuador, miles de Argentina, miles de diferentes lugares, y que esas redes sean propias nuestras y seguirnos fortaleciendo. Senderos de reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Nos encontramos en San Cristóbal, aquí en la sede de Ecosur, con el doctor Gerardo González Figueroa. Él nos va a tratar de hacer una breve síntesis de la situación de toda la intervención, ¿no? del ejército zapatista aquí, y su vinculación también con ciertas líneas que tienen que ver con la agroecología y la soberanía alimentaria, un poco en este objetivo de ver cuál es la situación en los diferentes territorios en Centroamérica. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Si quieres, nos cuentas un poco tu relación y tu vínculo, digamos, con toda esta organización y hoy la situación, ¿no? Vamos a hacer algunos bloques y nos vas contando. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que decir que el zapatismo, más allá de que vivimos un momento de crisis organizativa a nivel global, a nivel local, el zapatismo se ha significado por ser una organización con lazos locales, nacionales, internacionales, con el eje indígena, ¿no? Desde los pueblos originarios, ¿no? Que con el tiempo, si bien podríamos decir que ha perdido fuerza, su pensamiento está vigente, ¿no? Porque está en el orden de un pensamiento antisistémico, anticapitalista, y siempre, independientemente de que es su líder moral, ideológico, político, el subcomandante o capitán Marcos, lo que es real es que él ha sido un importante intérprete de que las luchas tienen que pasar por un colectivo, ¿no? Y ese colectivo es el EZLN desde Chiapas, con el apelativo de Liberación Nacional, pero que ha tratado de que la liberación nacional también sea una liberación, digamos, internacional, pero desde las luchas de cada uno de nosotros, ¿no? Que es las mujeres, desde la ecología, desde una nueva economía, de la salud y desde la representación política, ¿no? Entonces, durante estos últimos 30 años de su aparición pública, pero en realidad ellos nacen desde antes del 83, nacen específicamente en el 83, y entonces han logrado consolidar no tanto como una fuerza, digamos, política, ¿no? Entonces, en esa perspectiva de tantos años de lucha,
en una entidad que lo ha caracterizado justamente es la lucha agraria, la lucha política, digamos, la lucha por la democracia. El EZLN no le gusta que le digan así, pero obviamente se ha puesto en la vanguardia, ¿no? Y para ser concretos, mucho de su propuesta tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, cómo producimos los alimentos, cómo mejoramos a partir de la organización y la participación, un cambio, ¿no?, educativo, un cambio en la salud, etcétera. Esos son, digamos, de los logros. Lo ha hecho a través de encuentros, de festivales, digamos, ha tratado de mostrarnos una nueva cultura política y la importancia de la participar desde nuestras propias necesidades, ¿no? Empezaron haciendo cosas grandes como una convención, después hicieron los Aguascalientes, después pasaron a los Caracoles, donde ya tenían un control territorial y formaron más de 50 municipios autónomos con varias regiones. Sin embargo, pues como es los ciclos pues también llevan de la mano ciclos de crisis, ¿no? Y creo yo, más allá, cuando uno habla de crisis piensa que es como casi la muerte. Y a veces las crisis son buenas porque nos permiten justamente o tener una alternativa, una respuesta adecuada, o de plano nos va hacia lo que llamamos la ruptura, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces las rupturas también llegan a ser buenas, ¿no? Como a veces los divorcios. Digo, vaya comparación que hago, pero digamos, para entenderlo. El EZLN desde hace más de un año decidió que ya no controlaba el territorio como lo controlaba. Sus municipios autónomos ya no eran los municipios que tenía, pero sí tenía gobiernos. Entonces fortalece los gobiernos que ahora le llama autónomos locales, los gobiernos zapatistas, y hace asambleas, ¿no? Una manera de que estos gobiernos tomen decisiones territoriales, regionales, es a través de estas asambleas, porque Chiapas está dividido en regiones. Digamos que el EZLN lo tenemos en los Altos, en la selva, en otras regiones, en el norte, fundamentalmente parte de la frontera, con algunas simpatías en otras latitudes de nuestro territorio, y decidieron hacer eso. Hoy, por ejemplo, están convocando un festival que llaman de resistencias, ¿no? De experiencias, esto que hablábamos al principio, de la importancia de las acciones y los movimientos locales en los temas, ¿no? Desde ecoaldeas, producción de alimentos, la educación, la salud. Pues ellos piensan que esas luchas, que hoy le llaman ellos esas luchas el común, construir el común, ¿no? Que no es ni propiedad, ni es comunitarismo, sino que ellos llaman como una nueva forma de producir una relación social justa, una relación política justa, una cultura de participación diferente, un objetivo de acabar con la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la repartición de ciertos bienes o el trabajo colectivo de la tierra tiene que ver con el común. Uh-huh. Y bueno, quizás volviendo para atrás, digamos, ¿cuáles fueron las principales causas, ¿no?, que convocó a agruparse? Porque me has comentado que ya en los 60 ellos también empezaron a militar esta... Claro. El EZLN viene de una organización, así la llamo yo, madre, que se llama Fuerzas de Liberación Nacional, que tuvo varios procesos, nace en el 69, ya para el 72 y 74 ya tienen un núcleo guerrillero como tal en Chiapas. Viene una situación político-militar, el Estado mismo los ataca, los apresa, mata a los fundadores. Uh-huh. Solamente quedan vivos 2 que 3, ¿no? Eso fue un golpe muy duro, pero se levantan. Entre 77 y 79 llegan otra vez al territorio, por decirlo, un segundo núcleo para explorar y tratar de encontrar a los compañeros de esa primera etapa. No lo logran, todos si no son muertos, son desaparecidos como tal, ¿no? El Estado mexicano y los estados nacionales, como ustedes saben, pues desaparecen, ¿no? Y después de esa desaparición, se vuelven a reagrupar, regresan a Chiapas entre el 79 y 79, 78, 79. Y de ahí se dan a la tarea de construir un ejército popular prácticamente del 80 al 83. Suben a las montañas en el 83, a fines del 83, fundan el EZLN y en un periodo de muy pocos años, digamos 10, no solamente logran crear el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sino se creen que valoran que tienen la fuerza capaz de enfrentar al Estado mexicano en un congreso de enero de 93, eso es muy importante. En enero 93
este Congreso, porque ya su fuerza los iba a llevar a crear un partido político, el Partido de las Fuerzas de Liberación Nacional, de tener a su lado el ejército, el brazo derecho armado que era el EZLN, y con esa fuerza hacen una asamblea nacional y se decide declarar la guerra al Estado mexicano. Sucede a fines de 93 y en 94 prácticamente se conocen en el mundo como una fuerza político-militar que curiosamente combate 12, 14, 16 y en otros momentos, pero que generalmente ha dado muestra, ¿no?, de una apertura política, de constituir alternativas políticas que más que violenta, en esta idea de la violencia armada, más en la violencia de las letras, de la participación, de la movilización. ¿Y qué apoyo hoy internacional, no tienen estas? Tienen una serie de colectivos que nacieron desde el 94, ¿no? Algunos ya no están, otros se han vuelto a constituir. En general se le conoce como la Sexta Internacional. Y hicieron hace unos años, ya no recuerdo si 3 años, creo, hicieron una gira a Europa, ¿no?, tratando, y Asia, donde trataban de recuperar estos puentes. Y sobre todo, creo que la propuesta que luego olvidamos que hace el EZLN son estos puentes que se crean a través de nuestras propias luchas, ¿no? Digamos, Argentina tiene su propia agenda, o América Latina su propia agenda, México, Europa su propia agenda. ¿Cuál es que lo que hay que poner en el horizonte, que es una agenda de liberación, sin duda, porque el capitalismo es opresivo, el neoliberalismo como tal es opresivo, y necesitamos que efectivamente hoy en día podamos construir un mundo posible en donde haya menos desigualdad, menos pobreza, ¿no?, mayor justicia, obviamente mayor democracia. Y si bien es una fuerza como ejército, ¿no?, ¿qué vínculo tiene con las comunidades originarias, digamos? Pues ahí nacen. De hecho, el nacimiento propiamente de la experiencia zapatista tiene que ver que nació en el Chiapas indígena, donde las fuerzas no fueron como siempre se ha pensado, que es la clase obrera, como, ¿no?, la vanguardia, sino que hoy lo que podemos significar es que las luchas de América Latina y del mundo, no, obviamente hay luchas proletarias, eso es innegable, pero que la vanguardia en cuanto a la movilización lo vemos en América Latina, en el continente, Ecuador, Bolivia, México, Guatemala, etcétera, viene de los pueblos originarios. Y hoy esa base sigue estando vigente. Sin duda, eso es muy importante, así como lo pones, es una fuerza, no solamente es una fuerza cultural, ¿no?, sino es una fuerza que ha significado lo común, el comunitarismo, el comunalismo, ¿no?, esta visión que tenemos sobre la madre tierra, esta visión, digamos, que tenemos sobre el mundo, a quien de alguna manera se la debemos, es a los pueblos originarios. Bueno, creo que podríamos seguir charlando mucho más. Gerardo González Figueroa, te agradezco. Senderos de Reexistencia, voces que alimentan nuestra América. Bueno, estamos aquí en Samaipata, en un hostel que se llama El Jardín, un hermoso lugar lleno de flores y muchas especies de diferentes tipos. Y vamos a hablar con Jan, nos va a contar mínimamente la historia de este lugar. Hola, Jan. Hola. Gracias ahí por esta nota. Contanos un poco cómo llegaron aquí. ¿De vuelta? Sí, porque no lo había grabado. No lo había. Ya, ok. No, bueno, entonces, como que yo soy de Bélgica, mi mujer es de Bolivia. Yo me vino aquí en 24 años o algo así y me quedé con ella en el Beni, después viajamos, después trabajamos en Bélgica, volvimos y para el nacimiento de la segunda hija aquí nos quedamos en un pueblito que era de un amigo. Y como que teníamos esa plata, al final de un año también decidimos en algo comprar, entonces compramos ese terreno que tenía una casa cavada en la peña natural, que es todo como tierra para adobe, digamos, esa misma tierra ahí también. Porque las paredes entre 2 cuartos o algo así son así como un tunelcito y todo eso. Ya, y después como que éramos también, hacíamos artesanía de antes también y todo, y aquí llegaban todos los artesanos. En ese momento no había camping, hostal tanto, así alternativa tampoco. Entonces como que siempre se quedaban y alquilaban. Después hicimos la cúpula
y después alquilaban por mes y después así como ya decimos, bueno, hacemos hostal porque hay que tener un ingreso y los hijos, las hijas y todo y también con una cocina, como que habíamos viajado antes, pero también siempre en la idea de que es algo más que un hostal, nomás es como un lugar bonito, así, donde gente puede encontrarse, inspirar. Bueno, está la naturaleza de por sí, entonces, así, y como que era muy interesante trabajar con el material, con lo que trabajan todos aquí. Antiguamente seguro, ahora hay muchas más casas con ladrillo, pero aquí la tierra es súper buena, así tú, vale, aquí mismo ya tienes tu adobe. Ahora, de Bélgica aquí, digamos que de quién aprendiste a trabajar así con el adobe, y después, bueno, ustedes le han puesto su condimento artístico, ¿no? Ya, será con el que era entonces vecino, el Cirilo, Leonardo da Vinci, era o sea, de Samapata, y con él restauramos primero la casa del medio, con él y su hermano y unos amigos más, y después así, ¿no? Seguir con adobe, como que todo. Hay otros de todos los albañiles que han estado aquí y también de otros voluntarios que venían ya de otros proyectos, porque siempre después hemos trabajado con voluntarios. Toda la cocina, todo eso está hecho voluntario, la recepción también y así. Haciendo y... ¿Cuántos años tiene este espacio? Aquí nos quedamos, mi hija tiene ahora 21 años, la más joven, entonces como 20 años, bueno, no, en realidad sí, pero no sabíamos qué íbamos a hacer cuando al final lo compramos, pero mi mujer optaba por un lugar más en el pueblo. Y también porque ahí abajo, no sé si ha ido ahí abajo, también tenemos un teatro y hay teatro, espacio cultural, así, porque siempre hemos hecho teatro y cosas así, y también me gusta escultura, música, pintura y todo así, pero hay que tener un ingreso normal también y bueno, así todo. Bueno, y digamos que han aprendido el punto de vista de los materiales, ¿no? Porque esto también hay que mantenerlo, especialmente, ¿no? Todos los reboques y todo eso. Sí, bueno, de las fallas hemos aprendido, porque también aquí se inunda, no sabíamos, los primeros años eran más secos, esa era una pradera seco, no había árboles. Y bueno, después se inundó todo ese cuarto, solo la cúpula no y todo, ya, pero un fallo que habíamos hecho es que las cúpulas como que están construidas en un lugar más alto, es que en ese tiempo no queríamos así, bueno, no vamos a usar cemento, entonces el cimiento es de piedra con barro y encima directo los adobes. Y en este lugar es donde es como aquí o allá, no importa, porque de todas maneras todo va por abajo el agua. Pero aquí, donde hay una humedad del suelo, subía, aunque sí es con cemento, el cimiento, pero no era muy alto y no pusimos una membrana, o ¿cómo se llama? Asfáltico o plástico o algo intermedio, así que subía la humedad a los adobes. Así que hemos cavado todo, así uno cava 1 metro, saca los adobes y lo reparas, le lo pones un plástico y lo rellenas otra vez con ladrillo o lo que sea. Y después dejas 1 metro abierto y otro metro sí lo haces. Y así todo alrededor de la casa adentro y luego. Y después, cuando ya está seco, digamos, haces los otros metros. Entonces así hemos puesto un plástico a lo mejor que pudimos debajo para salvar esta humedad. Y también los techos, bueno, hemos hecho techo con paja. Está bien, sí, las hormigas es a veces un problema, se hacen túneles y todo. Sí, después el revoque, yo creo que siempre con mucha paja, ya de ahí ya no abre mucho y de ahí después con arena y bien nomás.
siempre. ¿Y qué, digamos, para Argentina, digamos, qué dirías de Samaipata, digamos, como, qué es lo que más bello de Samaipata, cómo lo promocionarías? Yo creo que al principio nos quedamos aquí un poco por la naturaleza y por la comunidad de potencial alternativa que había aquí, unos amigos, nos quedamos por un kinder alternativa que había donde podía entrar la hijita. Creo que muchas veces donde se quedan los padres, cuando los hijos van a la escuela. Y como por el verde, el aire, bueno, la combinación entre naturaleza y cultura. Y ahora también ha crecido tanto, después de 20 años, hay muchos artistas y todos viviendo en Samaipata de Bolivia, digamos, vienen de ciudad y todo así para, ¿no? Y del internacional también, sí, es todo un montón de gente de diferentes lados. ¿Y el vínculo, digamos, con la comunidad original? Sí, bueno, nosotros lo teníamos por el hermano, por el amigo con lo que venimos, y toda su familia, y todo, también músicos y todo, y también después mi mujer ha entrado porque llegamos, éramos más así como hippie, así un poco difícil en ese tiempo todavía, porque ese lugar era como muy alternativo y a veces mal visto, aunque era bonito, digamos, ¿no? Y mi mujer entró en un grupo del teatro de pura gente del pueblo. Y entonces sí hicimos el vínculo con las presentaciones de teatro y después otras cosas culturales que uno hace y así nomás con los compañeros y compañeras de las hijas y los padres, y así. Y ahí, en general, ¿crees que hay buena integración, especialmente también de los turistas que vienen, buscan, digamos, conocer a la gente originaria? Ajá, sí, bueno, de por sí Samaipata ya es un pueblo como que hay bolivianos, pero también de otro lado, así, gente que han venido también de más, donde es más seco y todo, así, buscando así mejor futuro, supongo, y así es la historia de Samaipata, así, entonces, sí, ¿cómo era la pregunta? La integración de los turistas o de los que se alojan aquí, buscan... Sí, yo supongo hay muchos lugares, todo el pueblo, la gente de Samaipata tienen también, no sé, lugares donde comer o tomar algo. Y supermercados, ¿no? El mercado, y también todo, bastante gente vive de turismo en Samaipata, ¿no? También, creo que más que la mitad seguro de la población masculina es taxista. Bueno, cuando tienes una movilidad, mejor ser taxista de una. Claro, vives de los servicios al turismo. Cuando nosotros lleguemos aquí, había tal vez 7 carros en todo el pueblo. Yo pensé que nunca iba a llegar iban a llegar los motos, y también llegaron. Porque en el Beni y toda la Amazonía ya estaban de 20 años y todo el mundo en moto. Y aquí no, porque también todo el pueblo no había, todo era barro también, nomás las calles. Eso se ha hecho también, ¿no? En el tiempo. Bueno, Yante, te agradezco mucho. No sé si querés comentar algo al final. Sí, no, Samaipata es como un lugar también donde viene la gente de Santa Cruz con los feriados, los fines de semana. También. A pasar. Sí, es como, sí. ¿Les gusta? Sí, les gusta estar ahí, después hacen fiesta. Vale, no todo, ¿no? O sea, hay familias, ¿no? Es así, es como cerca de Santa Cruz. Uh-huh. Y bastante yo ahora de cultura, es muy interesante, como que yo he vivido siempre aquí ahora, pero el año pasado he ido a Bélgica, mi hija menor se ha ido después del colegio y toda Bélgica,
tiene un trabajo que le gusta, buscando para la pintura, academia, así aprendiendo. Entonces había un plan ahí. Es muy difícil para mi mujer, para los papeles y todo. Estamos jodidos con las leyes internacionales. Pero de todas maneras estuve ahí, una experiencia interesante, así, porque vos has trabajado aquí, digamos, desde 20 años, digamos. Después allá no tienes nada. Pero lo que quería decir es que no extraño digamos, de que pierdes algo de cultura, o supuestamente, o algo de música, o teatro, o película también, porque hay cineastas, no sé, es de que no tienes O sea, aquí has podido desarrollar muchas cosas que por ahí no extrañas de Bélgica. Sí, allá es que también aquí es más pequeño, ¿no? Yo me acostumbré a una cosa más simple y después sí. Pero bueno, supongo que todo a lo que te acostumbres y a todo, pues. Pero sí, como que también la cercanía de la naturaleza es muy importante, creo. Y, sí. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa. Nuestra América. Senderos de reexistencia. Experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Transmite Radio UNTDF, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.